Está haciendo hambrita. Sí. ¿Sushi o qué? ¿Va? ¿De los Yakimechis banquetes? Órale, ¿pero tienen servicio a domicilio? Sí. ¿Pago con tarjeta? Sí. ¿Hacen charolas? Sí. ¿Qué esperas? Disfruta del mejor sabor para cualquier ocasión especial. Los Yakimechis Banquetes. Te atendemos en el 612-169-7757. Conoce nuestro menú en Facebook. Los Yakimechis Banquetes. Está haciendo hambrita. Sí. ¿Sushi o qué? ¿Va? ¿De los Yakimechis banquetes? Órale, ¿pero tienen servicio a domicilio? Sí. ¿Pago con tarjeta? Sí. ¿Hacen charolas? Sí. ¿Qué esperas? Disfruta del mejor sabor para cualquier ocasión especial. Los Yakimechis Banquetes. Te atendemos en el 612-169-7757. Conoce nuestro menú en Facebook. Los Yakimechis Banquetes. Muy buenos días, amigos de Hoy Toca y del Informante Baja California Sur, por supuesto también de realidadbcs.com. Mi nombre es Giovanni Carlos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana calurosa. Si no tienen nada que salir de su casa, no salga, está haciendo muchísimo calor. Pero bueno, tenemos que darle seguimiento a la información, a los aspectos importantes que pasan en Baja California Sur, en este formato que es de plática, como siempre lo hemos comentado con ustedes. Y esta mañana, como todas las mañanas también, que estamos transmitiendo en vivo desde el Café 1240, me acompaña mi amigo Jesús Ojeda, realidadbcs.com. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Giovanni, qué bueno que nos acompañan todos los amigos que siempre siguen este espacio. Y bueno, una mañana de gala aquí, tenemos a la diputada que ayer fueron... Pocas veces viene otra gente vez guapa, ¿no? Noticias, sí, pocas veces. Puro bueno. pinche feo viene siempre, pero son amigos. Sí, ajá. Y bueno, ayer fueron noticias y por supuesto la gente está a la expectativa de ver qué es lo que sucedió ayer, lo que se anunció ayer en conferencia de prensa, ya tarde, alrededor de las 8 de la noche, y bueno, los detalles ahorita los tendremos, ¿no? Muchísimas gracias a la diputada Daniela Rubio Avilés, quien está con nosotros para platicar justamente de eso que comenta Jesús, pero más que platicar en el tema, legislativo, la idea es bajar este tema con la sociedad, que sepa qué es lo que está pasando. Ayer en la rueda de prensa, algunas personas tuvieron la oportunidad de verlo, diputada, a través de las distintas plataformas informativas, pero yo creo que la gente también merece que se le traduzcan algunas cosas, ¿no? Si sigue el Congreso, si no sigue, si regresan, si no. Y bueno, antes de eso le doy la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio que me brindan y sí tienes razón, poder explicarle a la ciudadanía lo que está sucediendo en el Congreso del Estado y pues con palabras más entendibles, porque pues todo lo que ha venido sucediendo pues son cuestiones legales y jurídicas que a veces pues a muchos nos cuesta trabajo probablemente entender. Y pues bien, y saludo a todos los que nos están viendo en este momento y pues agradezco el espacio. No, nos agradecemos nosotros sabemos que el día está apretado, ¿no? Por todo lo que ha pasado. ¿Empezamos, Jesús? ¿Una suavecita? Bueno, ¿qué tan ajetreado está el día, no? Sí. Digo, a final de cuentas hay una resolución y la gente tiene una, como decimos luego, cara de what, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el Congreso? Y qué bueno que aceptó la invitación para que nos platique a grosso modo, con palabras llaneras, como decimos luego, qué está pasando en el Congreso. Sí. O sea, ¿qué se anunció ayer y por qué tanta importancia al grado que se convocó a una conferencia de prensa ya pues a las 8 de la noche? Es poco común que se convoque a esa hora en el Congreso, ¿no? Sí, bien, se convocó pues ya tarde porque también nosotros tarde tuvimos conocimiento de la resolución que emitió la juez de distrito, el juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, en el Congreso del Estado desde marzo venimos viviendo una problemática, primero de confrontación política, de ideas, de iniciativas que unos estaban de acuerdo, otros no, remoción de cargos de algunos diputados, posterior de que ya removieron a algunos diputados de comisiones,
pues usted sabe que a mí me removieron de la presidencia del Congreso del Estado y pues nombran a una nueva presidenta, etcétera. Todo eso nos llevó a paralizar el Congreso del Estado en cuanto a la emisión del producto legislativo, trampado, ¿no? Sí, pues que tanto así que afectó al Poder Ejecutivo, pues porque tiene una parte importante en el procedimiento legislativo. Culmina con el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad y se lo atribuye así la Constitución, no nosotros. Se lo atribuye así la Constitución en cuanto a analizar el trabajo que nosotros emitimos y que tiene impacto en la ciudadanía, porque pues al fin gobernamos para los mismos ciudadanos. Entonces, al estar recibiendo el señor gobernador pues información o solicitud de publicación de decretos de 2 presidencias, pues él recurre a la Corte en una controversia constitucional. Estas se dan cuando hay controversia, como lo dice, entre 2 poderes, y en este caso pues estaba sucediendo entre el legislativo y el ejecutivo. En ese lapso nosotros nos empiezan a computar las faltas, pues porque unos obedecieron a la suspensión que yo emití en marzo, otros obedecían a lo que decía la diputada Maciel, y así esta dinámica nos ha llevado hasta que después ciudadanos militantes del partido de Morena recurrieron a un juicio político, es decir, denunciaron, solicitaron, ¿no? Sí, solicitaron un juicio político denunciando supuestos actos contrarios a la ley por parte de una servidora y de 7 diputados más, que pues casualmente somos el 40% de la legislación, es decir, la minoría que así lo califica con ese porcentaje, el 40% de la Constitución General. Integramos 5 partidos, son PAN, Humanista, PRS, PRD y el Partido Encuentro Social. Entonces, pues es una cuestión de un bloque bastante heterogéneo y pues ahí queda bastante claro que lo que querían eran desaparecer las minorías. Pero bueno, al final del día nosotros nos recurrimos al juez de distrito solicitando la protección federal, pues porque había unas inconsistencias en el debido proceso del juicio político, es decir, no fuimos notificados en el primer juicio, entre otras, ¿no? Entre otras cuestiones, y nos otorgan esa suspensión definitiva el juzgado de distrito, pero hay un segundo juicio político, también por un militante del partido de Morena, y en ese también recurrimos igualitos los dos escritos, nada más cambiaron. Así de burdo ha sido. Tanto para nosotros, sino para la ciudadanía, ¿verdad? Volvimos a denunciar ante el juzgado de distrito. Está sucediendo. Nos dan la suspensión provisional el 14 de agosto. Ahí ya emana de esto de lo que estábamos hablando ayer en la rueda de prensa. El 14 de agosto, pero aluden los diputados de Morena que no habían sido notificados. Llega el 22 de agosto. El 22 de agosto, erigidos en jurado de sentencia, pues votan por mayoría, obvio. A solicitud de este ciudadano que pidió juicio político. Sí, la dan favorable, emiten la resolución del juicio político, sin observar que existía ya la suspensión, que nosotros quienes siguieron esa transmisión, porque fue una sesión virtual, pudieron darse cuenta que los 8 diputados exhibimos que ya existía la suspensión provisional, fuimos reiterativos y antes de la sesión virtual lo estuvimos comunicando tanto al oficial mayor como a los diputados. Diputada, hagamos un paréntesis, ¿qué es suspensión provisional? Porque seguramente la mayoría de los que nos están viendo, escuchando, pues sí lo hemos escuchado muy seguido, pero a veces los malos abogados entienden eso con claridad, ¿no? Podemos darnos una idea tal vez, pero ¿por qué no nos dice qué es concretamente? La suspensión pues refiere a que suspende todos los efectos del juicio político. Es decir, en este caso que nos aconteció hace un mes. ¿Y por qué provisional? Federal provisional en lo que se estudia si realmente ameritamos la protección federal. De hecho, el día de hoy solicitar un amparo. Sí, entonces, esto es amparo, una respuesta a un amparo. a un juicio de amparo. Así es.
solicitamos el amparo del Poder Judicial de la Federación y es en cualquier rama, en cualquier... Paren todo mientras analizamos el tema y no se mueva nada, porque para eso es la suspensión provisional, digo, para que quede luego claro. Viene ¿no? la definitiva, Ajá. que el día de hoy es la audiencia en que la juez Pero decide 2 si veces les nos da han dado la suspensión definitiva. provisional a ustedes por lo mismo. Sí, en el primer juicio ya nos dieron la suspensión definitiva. Definitiva. Es decir, que de Se manera por eso fue que se definitiva, restituyeron. sí, de manera definitiva se suspende el desahogo de todo el juicio político en lo que la juez estudia el fondo del juicio de amparo, o sea, de la demanda grande, por así denominarla, ¿no? Y va a estar suspendido hasta que emita la resolución final. A ver, diputada, como para recapitular un poco, usted decía, tuvieron primero diferencias políticas, lo cual es normal, ¿no? Sí. Planteamientos divergentes, porque pues proceden de diferentes partidos, etcétera. Hasta ahí es normal, digámoslo. Pero después vinieron situaciones de confrontación legal, en donde se solicitó la salida de ustedes, la sustitución. Recuérdenme usted, que porque habían tenido 5 faltas injustificadas a las sesiones y de acuerdo supuestamente al reglamento del Congreso o la ley parlamentaria, 5 faltas es suficiente para suspenderlos. Sí. Esa fue la primera suspensión de ustedes, recuerdo así a grosso modo. Solicitaron un amparo, se les dio la suspensión provisional y luego se cerró ese amparo. Sí, no, y fue cuando los volvieron otra vez a presentarse ustedes. No, cuando se dan las faltas nosotros no recurrimos al amparo, recurrimos al amparo con el primer juicio político. Ah, okay. Sí, porque cuando nos computan las supuestas faltas, que la ley reglamentaria dice que son 5, pero la Constitución dice que puede ser hasta más de 5, ¿no? Ellos Constitución del Estado. La Constitución del Estado. Ellos eligieron la ley reglamentaria en el supuesto de que hubiese sido legal la sesión en la que la diputada Maciel del Partido del Trabajo computó de manera arbitraria, porque citaban las sesiones extraordinarias, fast track. A ver, diputada, entonces después de esa primera ocasión hubo un primer juicio político. Claro, sí, o sea, ya que estábamos supuestamente suspendidos por las faltas, aprovecharon para interponer un juicio político. En la ausencia de ustedes. Así es, que fue Juan Cui, algo así se apellida la persona que recurrió, que es de origen uruguayo. Sí. Dicen que es nicaragüense, ¿no? Nicaragüense, sí. Y que pues no puede tener... Pero que además está afiliado a Morena, curiosamente, sí, ¿no? Que es ahí donde se creía que estaba la acción tendenciosa, sí, de que fuera... Mira, no se le extingue en el supuesto de que fuera ciudadano, no se le extingue su prerrogativa de ciudadano, ¿no? Pero sí falta de probidad, o sea, de credibilidad, si estás viendo que ya tiene un sesgo político. Ahí hubo un primer amparo. Ese fue el primer amparo. Y entonces le restituyen ustedes la posición en el sí. Congreso. Y ya se empezó más o menos a normalizar, entre comillas, porque ya estaban yendo otra vez ustedes a las sesiones. Ajá. Sí, regresamos al Congreso, nos integramos, nos falla a favor en esa primera suspensión, en ese primer juicio político, pero a la par se seguía desahogando el segundo juicio político que interpuso José Alfredo Jiménez Ocampo. Esta persona que también, y lo dijo en la sesión del juicio político, que él había apoyado en campaña a los diputados de Morena, o sea, fue abierto en decirlo. Otra vez se repite lo mismo, ¿no? En que falta de probidad y de credibilidad. De ese que él recurre es lo que ahorita tenemos nosotros el resultado del juicio. Hacen una reunión en sábado, ¿no? Sí, el 22 de agosto. Y se toma el acuerdo de destituir, entre comillas, pues, o de separarlos del cargo a ustedes por este juicio político. Sí. Y la resolución, entonces ustedes solicitan un amparo y la resolución de la autoridad federal se dio ayer sobre ese tema. Así es. Eso es lo que estamos viendo. Sí, eso es lo que estamos viendo ahorita. Sí, lo demás ya se agotó, ya lo demás queda atrás. Ahorita lo que nos ocupa es el segundo juicio político, y que el día de ayer 17 la juez de distrito del juzgado segundo de distrito emitió la resolución en cuanto a que se observe la suspensión emitida el 14 de agosto, que es a la que me refiero, que nos otorga la protección federal, ¿no? De manera provisional. ¿Qué implica eso, diputada? Pues mire, le otorgan 24 horas a la comisión instructora, que es la encabezada por el diputado Carlos José Van Gómez Ruiz,
vincula también a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia y al Pleno. Por supuesto al Pleno, porque pues el Pleno es el que se integró, Sí. se erigió en jurado de sentencia y pues es autoridad reconocida como responsable dentro de esta resolución. ¿Qué se le está pidiendo, perdón, en este caso a la comisión? ¿Que se hayan reintegrados ustedes? Sí, que se revoque todo hasta como el estado que guardaba antes del día 22 de agosto. Hasta el 22 de agosto. Sí, revocar todo, es decir que tienen que hacer un nuevo acuerdo a las comisiones y llevarla al Pleno. Y en ese mismo acuerdo tienen que integrar que se restituye el lugar de 5 diputados, porque ustedes saben que 5 fuimos supuestamente destituidos y 3 amonestados. También a ellos les impacta esta resolución y la amonestación también queda suspendida. ¿Cuándo se vence ese plazo? Debe aproximadamente el día de hoy a las 3 de la tarde, 3:40 de la tarde. Sí, pues textual lo dice. Usted es abogada. ¿Qué pasa si no se atiende una resolución de este tipo? Sí, es a lo que iba Jesús. Lo dice textual en la resolución la juez. Y lo dice, ahora sí se estará en desacato de no cumplirse con lo ordenado. Lo dice textual. Textual, literal. Sí, y es de oficio, porque ella está obligada a observar, como lo ha venido haciendo. Una advertencia basada en la ley, supongo, ¿no? Obviamente. Sí, ya viene la ley de amparo, cómo se configura en desacato, pues es el incumplimiento a lo que se ordena. Diputada, muchas de las dudas que pueden existir es en los temas que se habían legislado, ¿no? Sí. Siempre se avisó de eso, que si se seguían legislando los temas, haciendo iniciativas, proyectos, decretos, todo lo que tenga que ver con la actividad legislativa, se iba a caer cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues finalmente terminara dando este veredicto, pudiéramos llamarlo así, ese resolutivo. Entonces, me gustaría que, si trae en su memoria, cuáles son los puntos claves o los más importantes o los más urgentes que se van a caer en el Congreso, derivado de que pues, la fracción de Morena en su momento no atendió pues esos llamados, digamos, de precaución o ese llamado a sentarse en la mesa a que todo se resolviera más rápido, ¿no? Pues mira, si ellos cumplieran y retrotraen todo al estado que guardaba antes del 22 de agosto, pues todas las sesiones que ellos han llevado a cabo, aun cuando han sido presenciales, Pues y es las prácticamente todo el periodo, lo que va del periodo, ¿no? todo lo que va del 22 de agosto a la fecha. Llevamos casi el mes, ¿no? ¿Cuándo empezó el periodo? ¿El sesiones. 15 de agosto más o menos? El ¿no? 17 de El agosto, 17, sí, básicamente. o sea, la todo lo que va del desaladora- periodo. O sea, una semana después. Sí, un La tema desaladora se cae, ¿no? importante, el tema de la desaladora. Yo espero que se reponga la sesión en donde se dictaminó Pues ya casi se acaba proyecto. septiembre y es el plazo, ¿no? Sí, sí, tengo conocimiento que Banobras es la tercera prórroga que da para presentar el proyecto, pues porque se va a ejecutar a través de Esta prórroga vence el de 30 de Banobras. septiembre. Así es, le queda el resto del mes para poder cumplir con ello. Yo espero que vuelvan a subir este proyecto, que se reponga la sesión y que se haga conforme a la ley reglamentaria vigente, que no lo estoy diciendo yo, ya lo dijo la Corte, cuál es lo que se encuentra vigente, y pues la Constitución que tenemos ahorita en vigencia y que no va a poder ser reformada porque cuando inicie un proceso electoral la Constitución no puede ser modificada. Ahí sí coinciden todos los diputados, por lo que he escuchado, todos Sí. quieren la desaladora. El tema Sí. es que no vaya viciada de origen, como dicen luego, ¿no? Sí, por supuesto, Que el acuerdo no se trastocó. tome en Pero una además si condición ilegal. quieren echar adelante la desaladora, sabiendo que tienen que rehacer toda esta sesión, tendrían que sentarse hoy mismo a darle cumplimiento a este resolutivo, ¿no? Y parece ser, por lo que se ha comentado, hay como todavía una resistencia de la fracción de Morena. Mira, no he tenido acercamiento con los diputados de Morena ni mis compañeros. No he escuchado una postura de ellos en Oficial. cuanto a lo que dice la resolución, así es. ¿Hay otro recurso al respecto? Sí, de ahorita no, ellos creo que interpusieron ayer algo en contra de la suspensión definitiva, que es la protección federal para los 8 de forma definitiva, y que hoy se desahoga también en el juzgado, es paralelo a esto, ¿no? Entonces solo es un exhorto a que cumplan con observar la suspensión provisional en un término de 24 horas. Nos decía que no ha escuchado a algún diputado que hable sobre este... No, me comentaban del diputado Ramiro Ruiz Flores. Parece ser, a lo que yo entendí que me comentaron, porque no lo escuché en la radio, es que va a dar cumplimiento de forma parcial. Pues entonces
yo lo invitaría a que vuelva a leer la resolución, ¿verdad? Y las consecuencias legales. Pero bueno, ya ¿Cuáles va son a las actuar en consecuencias? detrimento de ellos. Las pues. consecuencias Ya no está legales, sujeta a ¿cuáles son, interpretación tampoco, ¿no? diputada? Así en un tema general, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que la ley aplicaría en el caso del desacato a esa? Mira, aquí tendría que acordarse el apercibimiento. Y la sanción puede ser económica hasta pues constituir un delito, ¿no? Y pues no alcanza derecho a fianza, te inhabilitan, aquí el fuero no te protege, no te... Esa es una duda, mucha gente piensa que suena. por ser diputados pueden hacer y deshacer. No, para O más nada. que nada que no van a ser castigados, ¿no? Sí, sobre todo pues Sí, que no van a, y que van a ser de alguna manera condonados. Sí. No, para No nada. condenados, sino condonados. Hoy, sí. por lo que es que ahorita estamos ahí resolviendo un problema en el audio, pero por lo que escuchaba, hoy se vence el plazo para que se dé ejecución a este resolutivo. Así es. O sea, tendrían ustedes que estar citados con los diputados de Morena y estar planeando ya el regreso, la sesión en la que se quedaron. ¿Cómo sería este clic para, digamos, regresar el tiempo a ese día? Sí, lo tiene que acordar así, las comisiones, Lo las que dos comentaba mencionaba, de sí. Carlos Van Gómez. Sí, la instructora del juicio político y con la que se inicia, que es puntos constitucionales, y una vez que tengan este acuerdo lo tienen que subir al pleno. Tiene que convocarnos el presidente a una sesión extraordinaria para dar cumplimiento puntual, porque esto es técnico, esto no es interpretativo. Eso es lo que preguntaba. Si aquí la jueza está diciendo vas a cumplir el 1, 2, 3, es el 1, 2, 3, no voy a interpretar cuánto me da 1 más 2 más 3, no. Entre las es cosas técnico. que ignoramos, jurídicamente hablando, diputada, es que sigue en este proceso. O sea, que nos diga usted si aquí termina este tema desde el punto de vista legal, o los diputados que hicieron este juicio todavía tienen chance de hacer otro recurso o, digamos, prolongar este tema. Ya Mira, no hay más. Si hoy se otorga la suspensión definitiva, pues ellos pueden recurrir el recurso de la queja, es decir, quejarse de que la juez nos otorgue la protección federal. Y eso ya lo tendrían que hacer ante el colegiado de circuito. Y pues el juez, los magistrados tendrían que determinar si lo que hizo la juez estuvo bien o no. ¿Y mientras? Pero ¿Ustedes mientras cómo quedan? no se goza de la protección federal. Sí, pero no regresarían entonces a Sí, claro. a la Sí, Cámara. no afecta que ellos recurran la queja. No te revoca la O sea, protección. tendrían que regresar otra vez a su curul Ujú. y que ellos iniciaran el proceso, digamos, en paralelo. Sí, para ver qué eso determina- lo van a recurrir aun cuando nosotros estemos presentes en el Congreso del ok. Estado. Si no afecta ya nuestro lugar en el Congreso. Sí, porque algunos podrían pensar que mientras resuelve el tribunal, ¿qué dijo? ¿El circuito? El Tribunal Colegiado. Colegiado del Ujú. circuito, a lo mejor ustedes estarían todavía fuera del Congreso. No. Se Ujú. tiene que aplicar esto y en todo Sí. caso ellos harían una queja en paralelo mientras están trabajando ustedes en el Sí, Congreso. salvo que el tribunal determinara que todo lo que ha hecho la juez no es conforme a derecho y lo revocara. Pero ya hay un antecedente de una queja que ellos presentaron y los magistrados por mayoría le ratificaron a la juez que todo lo que ha hecho está bien. Entonces, todo lo que se ha hecho en el Congreso del, digamos, 22 de agosto a la fecha está viciado de nulidad, Así es. incluyendo la aprobación del proyecto de la desaladora de los Es Cabos. correcto. Ayer le preguntaba uno de los compañeros que asistió a la rueda de prensa sobre, ahí me quedó una duda sobre pues todo el recurso económico que ha ejercido el Congreso del Estado, pues finalmente operando temas o digamos operando su normalidad, su funcionalidad, y pues bueno, con esta resolución no sé si, o sea, no sé, a mí también me quedó ese vacío en El tema de las comisiones, por ejemplo. No, el tema de lo económico, o La sea, administración, finalmente, la ajá, dirección de administración. sí, has desembolsado el pago de la nómina de los Operatividad diputados, del Congreso. operatividad. ¿Hay ahí también alguna situación que pueda entrar en un conflicto, diputada? Por ejemplo, ustedes, no sé si les pagaron o no, pero llegaron los suplentes y no sé si les pagaron o no sé si va a haber duplicidad de pago, no sé si la misma operatividad del Congreso, pues dices, oye, ¿para qué operaste un Congreso que ahí está comprobado que tenías que esperar? Ujú. O de alguna forma ser más O cauteloso. alguna especie como de sueldo caído. Claro, no, en cuestión de las finanzas del Congreso del Estado se ha operado de manera normal.
a los empleados, a todos se les ha pagado de forma regular, y esto pues porque aun cuando no se presenten ha sido por acuerdo de lo que está sucediendo con la pandemia. Y en cuanto a los diputados, tendrían pues que haberse acordado la suspensión de los pagos. No se hizo, todos los 21 diputados seguimos percibiendo nuestros sueldos. Y sí es cierto, esa conciencia no la han hecho los diputados de Morena y sus aliados. Una vez más se les demuestra en dónde existe la razón y dónde está la legalidad. ¿Les pagaron a los suplentes? Y no se les pagó a los suplentes. Como dice Carlos Giovanni, primero pagarles sería reconocer que lo que hicieron ellos es legal. Claro. Entonces no les podemos reconocer todo lo que está que nace en un escenario ilegal. No, sería también nosotros caer en el juego de la arbitrariedad y de todo lo que están haciendo, pues. Y si se nos hubiera dejado de pagar a nosotros, pues también por el otro lado, oye, ¿cómo me dejas de pagar si estás viendo que ya hay una resolución que antecede? Está en tránsito el tema apenas, sí, ¿no? Entonces, no hay por qué lado pudiera ni pagarle a los suplentes ni dejarle de pagar a los que estamos dentro del juicio político, ¿no? Claro. Tengo aquí algunos, bueno, Cuauhtémoc Estrada es más que nada un saludo, dice siempre esperando su excelente información completa y oportuna, muy amena y con mucho entusiasmo escuchando la entrevista con la diputada. Y no sé si existe esta persona, pero se llama Eder y me suena como un pequeño trolecillo que anda ahí, pero dice, y faltan las demandas del gober, pues yo creo que por el gober tendrá que alegar su gente, ¿no? Ahorita finalmente ha habido... decía la diputada, es una correlación de los poderes y el ejecutivo, ¿sí? Simplemente pero entiendo que se resuelva acá, entiendo, ¿no? Que han dicho que si las manos del gobernador están adentro del Congreso, como las que están adentro del Congreso puedan ser las de Leonel, las de Víctor, todo eso fue de los primeros meses. Ya esa parte de la película creo que quedó por un tanto superada, pero sí, creo que lo que tenga que ver con el gobernador, pues será con él. Y bueno, son algunos de los temas. Otros, muchas gracias también Antonio Cejas, decía que no se estaba escuchando la transmisión. Ya ahí resolvimos el detallito que traíamos. Diputada, entonces, ¿qué va a pasar si en este caso ustedes tienen que ser reintegrados? El tema de la desaladora, ustedes lo van a también apresurar para que se quede en tiempo y forma, y el día 30, porque como dice Jesús, el día 30 de septiembre se vence este plazo para la publicación de la... se me fue la palabra, ¿qué era? La publicación de lo de la desaladora, convocatoria. El decreto. ¿Decreto? Sí. Decreto. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Porque también hay que reconocer que Morena ha jugado mucho con el tema de nosotros ya la aprobamos. Es como queriendo echar la culpa son los 8, ¿no? Si ellos hacen algo, se retrasa, es por los 8. ¿Es la Secretaría de Hacienda o Banobras la que da el plazo para los dos? Sí, Banobras otorgó la tercera prórroga. Pues ustedes ya saben que esto se viene hace como 2-3 años que viene este tema de la desaladora y es la tercera ocasión que brinda esta prórroga. Entonces, ¿y faltan qué? 12 días. Y además el 49% de lo que se va a ejecutar en presupuesto lo va a otorgar el gobierno federal. Entonces, sí. Qué oportunidad. ¿El dinero cuánto es, diputada? Si recuerda la cifra, números redondos. 3,000 millones en cuanto a lo que es la construcción de la desaladora y como 1,300 millones del MIG. ¿Del qué, perdón? De todo lo que es el sistema de distribución. Sí. Entonces, la red, la llamada red. A la red, que dicen que hubiéramos empezado por ese proyecto primero, a analizarlo, pero van de la mano, o sea, tienen que dictaminarse juntos. Mira, nosotros hemos pugnado porque ese asunto salga. Es una cuestión vital, es una situación crítica que vive Los Cabos. Supongo que la alcaldesa está en una situación complicada ahorita, porque pues sí, no depende ya de ella, de ¿no? forma bastante irresponsable, el diputado Ramiro Ruiz Flores lleva un decreto que sabe perfectamente que tenía que haber sido publicado para que tuviera validez y vigencia. Lo lleva y lo entrega a la alcaldesa en Los Cabos y tiene razón, o sea, la alcaldesa no tiene ella que preocuparse por la situación, a lo mejor sí preocuparse. Digamos que lo que le toca a ella ya lo hizo. Sí, ella ya hizo su parte, entonces, pero sí nosotros pedíamos prudencia porque la situación legal... ¿Pero la alcaldesa se reunió con ustedes? No. Porque ahí también ahí también puede haber otro error, donde ¿no? Estuvimos los 21 antes del juicio político, que fue el miércoles
19 de Ujú. agosto, más o menos, que estuvimos reunidos todos los diputados con la presidenta de Ajá, Los Cabos. cuando estaban Pero mi analizando la parte técnica, ¿no? Sí. Del proyecto. Mi pregunta es porque entonces también ella creo que en alguna forma puede ser responsable, por lo menos de preguntar cómo está la situación y saber si asiste o no asiste. Por ejemplo, si me convoca el Congreso y no tengo la certeza de que voy a participar en una reunión o con un grupo de diputados, si están vigentes, no están vigentes, si están sancionados, si son suplentes, yo creo que también por parte de ella debe haber una responsabilidad, ¿no? Pues mira, yo se lo mencionaba, ella ya fue legisladora, ella conoce de lo que es los trámites parlamentarios. Creo que en el 99 fue legisladora. Sí, ella conoce bien los trámites parlamentarios. 1999. Así es. Entonces, yo no quisiera pensar que porque hay sesgo político, porque son los diputados de su partido, porque son los aliados y simpatizantes de Morena, por eso ella haya pasado desapercibida la citación legal del Congreso, pero pues al final del día aquí está una resolución que ella puede revisar y enterarse de que lo que nosotros exponíamos era real, ¿no? Oiga, Claro. diputada, entonces lo primero que van a hacer si los restituyen es darle validez legal, digamos, a esta situación de la desaladora. ¿Sería la primera tarea? Sí, no, vamos a solicitar que se restituya la sesión y se vuelva a subir el dictamen en donde nosotros tengamos oportunidad de conocer de la documentación. ¿En 12 días se acaba el plazo? Sí, pero pueden, si tienen realmente la disposición y la voluntad de hacerlo bien y quedar bien con el pueblo subcaliforniano y sobre todo con El los próximo cabeños. lunes lo podrían hacer, ¿no? El lunes, el domingo, el día que sea, porque la ley reglamentaria no te limita en los días y horarios en que tú puedas sesionar. Son de días forma naturales, ¿no? extraordinaria. Días naturales. Así es. Si ellos quieren realmente sacar el proyecto y dejar de echar culpas, que si son los 8, que si es el gobernador o que si la presidenta no se dio cuenta de la dinámica legal que se vivía, lo van a hacer. Pues ¿en qué dilema está la población de Cabo San Lucas? Sí, ¿no? así es. Lo van a hacer y yo voy a pugnar por esa, y creo que el bloque de los 8 también, de mis otros 7 compañeros, en que se restituya la sesión. Conocer de la documentación, emitir nuestras observaciones si es necesario hacerlo. De entrada, en lo general, en términos generales, estamos de acuerdo con la desaladora, ¿no? Anoche Pero se dijo es algo importante, sí, es importante la opinión, yo creo, de nosotros también representamos a ciudadanos, tanto cabeños como paseños y de todo el estado, entonces es justo que la gente que vive en Los Cabos y que confía en una servidora, que confía en el resto de los diputados, escuchen qué pensamos y qué queremos de la ¿no? desaladora. Pues sería muy ¿no? lamentable perder ese proyecto, Giovanni, ¿no, diputada? supuesto. Por una diferencia política. Así es. Yo lo veo complicado porque también veo cerrazón de parte del grupo de los 13 diputados de Morena. Yo siento Sí, pues. que ellos se han preparado políticamente para decir la desaladora la impulsamos, ahí está, no se aprobó por ellos. Creo yo, es mi punto de vista, creo que para ellos políticamente hasta es más redituable victimizar esa situación, por lo que he escuchado en diversas entrevistas, por lo que pasó también en Los Cabos. Yo considero también que el tema de Armida, de avalar una desaladora que todavía estaba en una controversia indirectamente derivado de esa situación, creo que también fue aventurarse a algo que podía pasar lo de hoy. Ahora, el tema es que si va a existir de parte de los diputados, pues esta pues, celeridad para el tema de la Y de considerando que recomponer. el gobierno federal ha sido muy celoso con el dinero, ¿no? Sí, Como que está esperando a ver de dónde agarro más. Yo creo que están desesperados porque no se a lo mejor aplique y es se lo el tengan que pretexto llevar al... oportuno, ¿no? Que al Yo siento sureste. que se puede capitalizar para ellos, es un pretexto oportuno Sí, sobre claro. eso. Sí, pero nosotros también, la oposición, tenemos nuestros argumentos suficientes, tanto legales como políticos, y sobre todo los legales, que aquí están en documentación, que están visibles en los juzgados, que se encuentran en las páginas de nosotros y del propio Congreso. No, sería muy lamentable, yo lo reprobaría. Imagínense que agarre ese dinero el gobierno y lo viente al Y Tren me Maya. voy a subir a tribuna ¿Sí? y lo voy a decir. No pueden tomar un asunto de que es vital como jugarreta política, que porque estamos en el proceso electoral que ya inició federal y que viene el local, sería muy lamentable, y espero que a la gente no se le olvide lo que está haciendo Morena con un tema tan Y ya vemos noble lo que está como pasando en es. Chihuahua, en Tamaulipas, en otros Sí. estados del país con el tema del agua. Sí, Digo, porque a final de cuentas dicen que las guerras del futuro serán por agua. Así Aquí es. por lo menos ya tenemos una especie de ensayo de guerrita política por Sí. agua, por el agua. Ujú. ujú.
Y que no es tanto porque falte, ¿no? Sino por detener el tema o hacerlo No, sí falta cansado. agua, pero hay cómo salir adelante y está atorado por una diferencia Sí, política. exacto, a eso me refiero. O sea, agua tenemos. Tremendo. La bronca es que políticamente parece que se está convirtiendo en una jugarreta. No, bandera política no puede ser y pienso que así como una servidora, muchos van a levantar la voz. Oye, y pues, se van a pero poner dices en que contra. bandera política no puede ser, pero ya estamos en un proceso electoral. Así es. Ya Oye, se diputada, mezcla una y- No cosa por con la parte de otra. nosotros, ¿no? Que si ellos se van a abanderar con eso, espero que Es la una gente bandera se muy los pesada, recuerde. Es una Sí, bandera muy pesada que igual supuesto. te puede caer encima el asta y darte en la cabeza y Sí. desnucarte. Así es. Pero entonces, me queda claro que tienen que regresar, todo eso que él nos ha explicado y le ha explicado a la gente que nos acompaña. De aquí, digamos, por oficio hay una sanción, una investigación, una acción legal en contra de quien resultara responsable por desacato por parte de los 13 diputados, porque por ejemplo en algunos medios de comunicación también se comentó que Ramiro Ruiz podría ser pues llevado, no sé si la palabra es a juicio, pero Ujú, sí un desacato que había presentado al no respetar los resolutivos. ujú. No sé en términos legales Sí, si esto si pudiera- viene en oficio o ustedes lo tienen que impulsar No, es de oficio. de oficio. Es de oficio porque como ya se encuentra en la ley de amparo y la juez ya percibió, tan es así que lo dice, ahora sí se estará en desacatos de no cumplirse. ¿Y quién Allá viene en supervisa? este ¿Y documento. quién supervisa que se cumpla eso? Ella. Nosotros le informaremos ¿Mediante si se cumplió qué? o no. ¿Mediante qué? Ustedes tendrían que Sí, anunciarlo. y ella de oficio tiene que desahogar el resto de... Ayer comentó sí, la sancionado. diputada Perla Flores algo que me llamó la atención, que digo tampoco es algo nuevo, pero cuando alguien lo reconoce creo que vale la pena hacer alusión a ello. Pedir una disculpa para los ciudadanos, ¿no? Por lo que ha pasado en el Congreso. Lastimosamente ella puede hablar a lo mejor el nombre de estos 8 diputados que ayer estaban en la rueda de prensa y no de los 21, porque finalmente creo yo que es un Congreso conformado por 21 diputados. ¿Ustedes han visto, diputada, que la sociedad sudcaliforniana sí está metida en el tema del Congreso o es un tema, porque eso nos lo han criticado nosotros? Hay quienes dicen, es que el tema del Congreso no Ni le le está llegando a la importa a la gente, sociedad. no, la gente le vale madre. Eso porque a ti estás en el oficio. Pero ¿ustedes han visto esta repercusión? Que la gente sí está demandando este tipo de Sí. falta de oficio de algunos diputados. Mira, en nuestras redes sociales nos podemos dar cuenta de las críticas y del apoyo. Si sales también a trabajar a las colonias, sí es cierto, hay muchos sectores que ni saben qué está sucediendo en el Congreso del Estado. Te mentiría si te digo que toda la gente se da cuenta. Ujú. No, hay mucha gente que lo que está esperando es que le gestiones que haya drenaje en su calle, que haya agua, que tener los servicios públicos. Entonces creo que lo que menos están pensando es si se están peleando Morena con Humanista y PAN. Y encima O sea, tiene la pandemia, diputada. Sí, entonces, y creo que hay cierto sector que no está enterado completamente, hay otro que sí, los estudiantes, yo tengo muchos seguidores Los jóvenes empresarios, ¿qué dicen? también. Tuve una reunión, por ahí la publiqué con el Consejo Coordinador Empresarial, el señor Francisco Loubet, el presidente, pues también preocupado por esta situación, me convocó y yo tuve la oportunidad de explicarlo a todos a quienes integran la mesa directiva del Consejo Coordinador. Ellos entienden perfectamente bien el tema y también están como nosotros, no entienden cómo es que es tan claro dónde es el camino legal y no se pueda respetar, ¿no? Y la disculpa sí tiene que ser por en nombre de los 21, porque representamos un poder, no Claro. es unipersonal. Entonces, Además está por sí, encima de los colores sí, políticos. por supuesto. partidistas. También la barra de abogados ofreció asesorías. A mí me pareció un tanto penoso. Era lo que decía, es penoso, ¿no? Sí. Que alguien se tenga que meter Oye, como... si el Congreso del Estado tiene 34 asesores, 34 asesores, más los externos que tiene. Pero la eso qué fracción quiere de decir, Morena. diputada. ¿Eso qué quiere decir? Primera, 34 expertos en qué? pues sí. 34 expertos entre todos los diputados, perdón, asesores, perdón, entre los 21 diputados. Sí, hay Son 34 asesores 34. parlamentarios, o sea que por lo menos deben de conocer Yo la me ley, puedo aunque no sean jactar abogados, que ¿no? he tenido muy buenos asesores en el Congreso del Estado, que me han guiado o sea, porque el ¿Cuál ser es el abogado perfil no de te la- hace ¿Cuál es el entenderlo perfil todo, del, ¿no? del asesor parlamentario? ¿Tiene que ser abogado? Sí, claro. Debe ser licenciado O sea, en Derecho. Tienen 34 abogados Sí. contratados como asesores parlamentarios. Más los externos de Morena.
Y el principal problema o crisis en el Congreso es Que no la se ponen de legalidad. acuerdo. y No, que la no se- legalidad. Pero Sí. es que eso se solucionaba desde el inicio con una plática, ¿no? Ustedes varias veces llamaron al diálogo. O sea, Sí. quiero entender que se habían violado algunos derechos, pero ustedes creo que grabaron todavía un video en el cual decían, bueno, lo que pasó, ya no hay bronca, vamos a sentarnos a platicar. Y de ahí no pasó eso y se vino todo en lo que estamos. Ese dato, 34 asesores. Sí, desde el día 15 de marzo que inició el periodo ordinario y que yo llamé a una mesa de diálogo, estaba lista la sala de comisiones donde ayer estuvieron en la rueda de prensa y estando ellos a un lado en la oficina de al lado de Oficialía Mayor, no quisieron entrar. O sea, esto ya era una cuestión de... Estrategia. Sí, es estratégica, también pareciera que es más personal. Yo he tenido muy buen trato con algunos personajes del partido de Morena o del Partido del Trabajo o de otros que simpatizan con las izquierdas, pero no con los diputados que tenemos en lo cotidiano en el Congreso. Entonces no quiero decir que Morena no es responsable, pero sí a veces pareciera que es más personalísimo lo que estamos viviendo. ¿O que es más de Claro. campaña política será Sí. Al también? final de cuentas lo hacen a nombre de Ah, Morena, ¿no? sí. ¿Mande? Lo hacen a nombre de Sí, Morena. por supuesto. A final de cuentas. Y no quisieron entrar a la reunión, un primer llamado. Después estuvimos en diversas ocasiones pidiendo Pero que estuvieran. Lo que le comentaba, si no era más de campaña política, o sea, me refiero, no, el tema no era más desactivar, por ejemplo, a Daniela, desactivar a quienes mediáticamente se podrían convertir en... Habría que preguntarle eso a la diputada Milena Quiroga. Ujú. Me parece que en los acercamientos con ella conoce perfectamente toda esta dinámica legal, tiene muy buenos asesores y sin embargo, sabiendo las consecuencias legales, insistió y votó a favor del juicio político, aun cuando sabe que las causales no estaban ni probadas, Ujú. ni hubo derecho de audiencia y demás. Ella está Yo en la n- Comisión de Agua. ¿Cómo se llama esa comisión? Sí, en la Comisión del Agua, sí, Comisión Parlamentaria del Agua. No me atrevería a decir que es por una cuestión de campaña, pero habría que preguntarle a ella, ¿no? ¿Cuál fue su... Lo que pasa como su que se ímpetu. atraviesan los temas, diputada, Sí. por Sí, es por que el momento, la tema, circunstancia exacto. política ya está en la mesa de todos. Olía mucho a una desactivación electoral, ¿no? Vamos a buscar como un desactiv- descrédito Sí. electoral, ¿no? Y en esa desactivación electoral, la cual interpreto yo, creo que van a ir todos los diputados, los 21. A algunos les pegará más, a otros menos, porque finalmente está compuesto de 21 diputados. Pero creo que si nos vamos al costo, por lo menos en mi interpretación, los diputados de Morena, como se han estado dando las cosas, van a quedar demostrados como que había mucha ignorancia en el tema. Y justamente yo creo que se va a poner hasta en duda si el Congreso requiere de tener de 34 Otros 34 asesores, ¿no? asesores de los asesores parlamentarios. Exacto, personas más preparadas o a lo mejor no nada más irte Es por que el derecho, sino también por la psicología, el mí diálogo. a mí me llama la atención, Giovanni, diputada. Siempre los abogados cuando van a hacer un trabajo, pues hacen un análisis del tema y deciden si le entran o no le entran en una Ujú. primera etapa, un desarrollo, una Por final. supuesto. Hacen una perspectiva jurídica o digamos tienen una especie de ruta que calculan que va a pasar en el tema de acuerdo al conocimiento jurídico que tengan. ¿No previeron los diputados, los Pues, legisladores parlamentarios llegar a este punto? A ver, ¿O yo están te lo puedo... cuidando el quedar bien con sus jefes? No sé, yo te lo puedo decir que como abogada, ¿Sí? cuando a mí me contrataban para algún litigio, estudiaba el asunto y les decía, sabes que no, este asunto desde perdido, ahorita ¿no? yo ya veo que lo vamos a perder, Ujú. o verle la posibilidad e ir buscando, Salidas. hacer la estrategia. Estoy segura, como a mí, como mi asesor, Pedro Garza, Luis Martín, que han sido excelentes asesores con una servidora y con el resto de los diputados. No, diputada, esto no procede, no se encuentra en la ley o no se interpreta así o no se aplica así. Y hay que entender ¿En que si ellos jurisprudencia? tienen años en el Congreso del Estado, saben lo que te están asesorando. Entonces, pero es imposible cuando quieres a fuerzas encuadrar una acción en la ley y que no esté prevista. ¿Ya hay o jurisprudencia en ese retorcerla. tema? O sea, ¿ya hay otros casos en el país que se hayan No, presentado? esto lo que está sucediendo en el Congreso de Baja California, eso no tiene Es precedente. inédito. Así es, por eso se ha batallado más porque no hay precedente. Pero Dice- ya ahorita con lo que está sucediendo, por supuesto que va a Dice ser- el también abogado Francisco Rubio Salgado, dice saludos, un gustazo escucharlo, felicitaciones
a la diputada, un abrazo fuerte para los tres. Y acá abajo me deja otro comentario, dice que con referente a lo de los asesores, dice, pues hay varios que no tienen la licenciatura en Derecho, que fungen como asesores, sobre todo de Morena. Pues es que es lo que están dejando en evidencia, ¿no? Sí. O igual que si fueron a la universidad, eran los que pasaban con la botella de Bucanas las materias más difíciles. O son muy malos abogados. O no les gustaba leer también, que esa es otra Porque broma. lo peor que puedes hacer, yo creo, en un ámbito público como es el Congreso, su responsabilidad fundamental es establecer leyes. Así es. Sí. O sea, regular el comportamiento de la sociedad, y que ellos mismos estén violentando el marco jurídico, a mí me parece, pues sí, inédito, pero además muy, muy... Oye, y muchos se van a querer ir muy a campaña, lamentable, Es porque un pues, episodio muy vergonzoso. muy lamentable porque además quienes están ahí, prácticamente todos los diputados, y la incluyo, diputada, seguramente, no porque me lo haya dicho, pero me lo imagino, todos tienen una aspiración política al futuro, pues no sé si en este proceso o en otro proceso, pero a final de cuentas el Congreso es una plataforma político-electoral que depende obviamente del trabajo legislativo que realice. Entonces, imagínate con estos truenos decir que aspiras a otra posición, pues. Sí. ¿Qué No, va a de decir hecho la varios sociedad, andan ya en no? campaña, pues. ¿Qué va a decir la sociedad al respecto, no? Sí, pues muchos desde que entramos han estado en campaña, Sí. ¿verdad? Yo no poco he salido, creo que la pandemia nos orilló a visitar a las familias, porque hay muchas familias que viven al día y que pues evidentemente te están diciendo quédate en casa y yo vivo al día. Entonces lo que nosotros hicimos fue una campaña de sanitización, sí, y también de alimentación. Hemos proveído a diversas familias, sobre todo en las colonias más rurales, ¿no? Pero quiero decir que si apoyaba de forma asistencial era desde el Congreso. Me la pasé encerrada en el Congreso todos estos 2 años, trabajando en todas las reformas en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. Ustedes saben, tengo pues 16 reformas ya en funcionamiento, ¿no? Y ahora andan procurando justicia en este Sí, tema, diputada. ¿Qué Oye, cosa, diputada, ¿y no? qué viene para Daniela Rubio Qué entonces en el, Pues Qué sí, irónico. en el Congreso? Qué irónico. En cuanto a su trabajo que traiga, porque me imagino que deben de traer varias cosas ahí guardadas, ¿no? Algunas serán urgentes, otras serán importantes. ¿Qué trae Daniela Rubio en el maletín? Y además como fracción, o bueno, no fracción, como este grupo de los 8, me imagino que están entrando con una visión muy diferente de recuperar tiempo y pues traerán algunas cosas importantes para no dejar pendientes en esta legislatura. Mira, la diputada Anita Beltrán Peralta fue bien neutra y muy inteligente en una propuesta que nos hizo en revisar el trabajo que se ha presentado de marzo a la fecha por parte de los diputados de Morena. Hay que revisarlo. Si la cuestión no es que porque sean de Morena sea malo, o porque sea del PAN o sea del humanista, puede haber sea algo malo. bueno, ¿no? Hay que revisarlo, hacer mesas de trabajo y aportarle, enriquecerlo, hacer nuestras propuestas. Y por supuesto, una servidora, yo sí traigo el ánimo de seguir revisando. Me parece que todavía me falta mucho por hacer en cuanto a la violencia contra la mujer. Hubo una reforma nacional, pues muchas leyes en cuanto a la violencia política, pero no es todo ello lo que violenta a la mujer, la violencia física, psicológica. Tuvimos por ahí una reforma en donde aumentamos las penas a los delitos sexuales. Es una demanda nacional tremenda, sí, ¿verdad? tipificamos el delito de lesiones dolosas por razón de género. Todo ello lo estoy revisando. También se agregó a uno de estos delitos que el sujeto activo, es decir, el agresor, sea sancionado, también sea obligado a llevar un tratamiento psicológico. Entonces estoy por revisar y preguntarle al juez de ejecuciones de sentencias cuántas personas han recibido esta sanción, porque es una sanción al final del día, obligarlo al tratamiento psicológico, porque todo es cuestión subjetiva. Pero ¿no? complejo, ¿no? Porque esa situación subjetiva para mucha gente es normal, es decir, entre comillas normal, que alguien sea agresor o agresivo, ¿no? Eso es el problema, que hemos normalizado, Culturizado ese así tema, es, ¿no? no podemos normalizar ni culturizar cualquier tipo de violencia, y no solo contra la mujer, sino Definir también si contra es los un niños. desajuste psicológico o es un tema cultural, Así ¿no? es. Todos los delitos son cuestiones subjetivas, pero las materializamos con la acción. Entonces a mí sí me preocupa porque se elevó en la pandemia, en esta cuarentena más bien, ¿no? La pandemia sigue. En la cuarentena se elevaron los delitos sexuales,
se elevaron la violencia familiar. Entonces, algo nos está pasando cuando estamos conviviendo mucho. El confinamiento lo sí, friccionó mucho a la gente, ¿no? Sí, entonces son cuestiones psicológicas que hay que atender y estudiar, pero... Oye, diputada, perdón, Diputada, se necesita una sí, el tiempo parlamentario, pues ya estamos viendo, está muy ajustado, en diciembre concluye el periodo, Sí. ¿sí? Y hay temas que, digamos, que cada año se tocan, las cuentas públicas, presupuesto del año que entra, Ese es otro. sí, entonces, digo, son temas polémicos que obviamente tienen que quedar definidos y al mismo tiempo está, lo insisto, el tema político flota pues mucho porque en enero son precampañas, obviamente tienen que haber muchas cosas definidas ya desde el Congreso como digamos facultades del Congreso, esto de las cuentas públicas y el presupuesto. Y el tema electoral para el año que entra. de la mujer, ¿no? También creo que es algo de lo que Sí, estaba la ahí. ley electoral también está ahí, digamos, flotando, la nueva ley electoral, ya no va a haber nada al respecto, yo creo. No, ya Pero está, ¿cómo ya se no están puede preparando estar, para este fin de año y digamos, un periodo ordinario de sesiones muy complicado, ¿no? Sí, bueno, yo le apuesto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está próxima a resolver. Una vez que resuelva la Suprema Corte, se establecerán los términos legales en los que vamos a trabajar. Como no nos pudimos poner de acuerdo, pues entonces el máximo tribunal impartidor de justicia en la República pues nos va a decir cómo hacerlo y dónde está la legalidad, y los 21 nos tenemos que abocar a lo que nos diga la Corte. Ajustarse. Así es. Si no sucediera así, seguramente también se va a trastocar. Ojalá que pudiéramos tener un acuerdo entre los 13 y los 8, porque pues viene el paquete fiscal, o sea, el presupuesto, y en este presupuesto se debe de integrar el presupuesto del gasto de campaña que el IE supongo que va a solicitar, si no es que ya lo solicitó. O sea, vienen otras cuestiones que es como una cadena, ¿no?, que vas afectando, y ojalá que no lleguemos a eso. Y ni modo de que estén todos esos temas viciados de nulidad también. No podemos permitirlo. Ojalá que haya disposición y voluntad por parte de los 13 diputados de ya sentarnos a trabajar con el marco legal vigente. ¿Qué tanta disposición habrá para llegar a ese punto? Pues el gobernador les dijo trogloditas. Dime tú cuál es el perfil de muchos de ellos. Bueno, a lo mejor algunos lo cumplen y a lo mejor otros tienen dudas de que lo cumplan todavía. O algunos se mandaron a hacer un examen de sangre para ver Sí. si eran o O no. ese examen que decía ahorita la diputada, porque también hay violencia política, ¿no? Al final de Sí, cuentas. sí existe la violencia política en el Congreso del Estado. Por eso ¿Y le van a en una- denunciar, diputada? o? Ya la denunciamos. Existen medidas cautelares en la sala superior del Tribunal Federal, sí, electoral, que tampoco han sido observadas por los diputados de Morena. Ujú. Tenemos esa protección de electoral por la violencia política contra 4 diputadas y tampoco ha sido acatado. Ujú. Oye, diputada, entonces en el transcurso de este viernes tiene que quedar definido eso. Así o sea, es. ¿se puede definir un incumplimiento o se puede definir el El cumplimiento? cumplimiento, así es. Si es el Estamos a unas cumplimiento, horas, no han citado a sesión tampoco, ¿no? ¿no? No. Va a haber una conferencia, si no es que ya está empezando, no sé quién la esté convocando de parte del Congreso, pero ¿para qué? Bueno, hay una conferencia que es la de Perpuli, que es otro tema Es muy lo de distinto, la- En el archivo pero, ¿no? L. Martínez. Sí. pero sí hay otra conferencia. Convocatoria, no, que no, se yo di- yo que no se fui dice que convocado en está- lo personal, pero, No, yo tampoco. pero espero que sea a lo mejor algo referente al tema, pero a final de cuentas hoy es el último día para que se ajusten o no. Si no se atiende eso, empezaríamos la próxima semana otra vez con un signo de interrogación o cómo. Pues ya lo veo yo el camino ya más fácil. Se informa nada más, es Que un no se solo un cumplió, informe, o ya que no sí es se cumplió. demandar. Ajá, si se cumplió o no. Y ya lo demás se sigue de oficio, lo hace el juzgado, si hubo cumplimiento o no. Diputada, aprovechando que en este momento, y además, bueno, la transmisión queda ahí para archivo, ¿qué le diría usted concretamente a los ciudadanos que ha representado en el distrito, pero que además, como bien dicen, ya cuando llegan al Congreso no nada más representan el distrito, sino a todo Baja California Sur? Sí. Pues mira, no tengo un distrito al cual represento porque yo llegué por representación proporcional, que aunque los diputados de Morena lo han querido minimizar, pues nuestro sistema electoral es mixto, es de representación de mayorías y de minorías, y a mí me enorgullece muchísimo poder representar una fracción de cada municipio y de cada distrito. Pues qué les diría, que ha sido penoso, yo sí pediría una disculpa a los ciudadanos, bueno, pero igual también les invito a conocer mi trabajo,
ha habido también bastante trabajo por parte de una servidora. No he trabajado mis iniciativas en fracción, son números nada más de la diputada Daniela Rubio, y creo que si nos podemos reinstalar yo voy a seguir trabajando. Mucha gente conoce mi trabajo y sigo con la misma disposición de escuchar la demanda ciudadana y de escuchar a los organismos de la sociedad que me han hecho sugerencias y que yo siempre he tenido a bien integrarlos en mis iniciativas. ¿Usted sí tiene buena relación con la suplente? Sí. ¿Sí? Ella de hecho, como es abogada, pues precisamente por eso en esta ocasión no se presentó, porque ella entendió de qué se trataba todo esto. Sí, le pregunto eso porque de repente la suplente de Elizabeth Rocha, Amalia Camacho, pues vio la oportunidad y dijo, aquí vamos a entrar. Renunció a su partido. Renunció al partido y ahorita se va a quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Sí, porque acaba de decir una diputada que tampoco les estaban pagando, ¿no? Así es. Sí, ese es un... Está terrible Un llegar a bonito un regalo punto del karma. en el que te quedes sin pertenencia política y sin salario, ¿no? Y luego sale abrazado en una foto hace un par de días de Víctor Castro. Salario Entonces, político y salario Pues económico. mira, hay que tener pertenencias, lealtades e ideología. Claro. Si no, pues vas a transitar como Belétano, como algunos que ya ni necesito decir los nombres. sí, A lo pero mejor- por ejemplo, hablando de eso, Sí. diputada, yo creo que esta legislatura no se tiene que acabar sin que se aclaren muchos temas, ¿no? Los 337,000 pesos, si para este diputado Esteban Ojeda el conflicto de la compra de las computadoras a una empresa familiar, los problemas que trae Sandra Moreno de la papelería que surte al Congreso. Yo creo que eso también el ciudadano, Ujú. los medios de comunicación, también estamos esperando como, bueno, ok, esta parte ya es un desastre, se está resolviendo, pero la otra no la dejen morir, porque si no también se acaban las Claro. legislaturas y quedan hechos de impunidad, pues tampoco tuvieron un punto, una sanción, ¿no? O nunca se aclaró o qué pasó, y eso también puede hacer que se Sí, pierda habría la... que solicitar a la Contraloría del Congreso del Estado, porque sí se denunció al interior, que es como debe de haberse hecho todo esto, Sí, ajá. a través de Contraloría, los otros asuntos de los que ya hablamos. Pero en cuanto al si las computadoras fueron de un proveedor familiar de un diputado, se denunció al interior de la Contraloría. ¿Y no se persigue por Se oficio eso? denunció también, bueno, la Contraloría debe de determinar si existe delito o no. Claro. Si existe delito, entonces la Contraloría lo que tiene que hacer es informar a la Junta de Gobierno y esta a su vez remitirlo a la Procuraduría General de Justicia para hacerlo lo propio. Cosa que no sucedió, yo estuve preguntando, fue en la administración de la Junta de Gobierno cuando estuvo presidiendo la diputada Milena. Nunca hubo una respuesta en qué pasaba con esos asuntos, habría que preguntarle a la Contralora. Hubo una justificación por ahí de que la Contraloría no tenía un reglamento. Los abogados sabemos que si no existe un reglamento hay leyes supletorias y por eso existe la jurisprudencia. Por eso existen otros medios con que podemos solventar si no tienes un reglamento, ¿no? Entonces habría que preguntar ahí en la Contraloría del Congreso qué está sucediendo con esos dos asuntos. Y en cuanto a los 337,000, que también lo meten en el juicio político, sin embargo se le olvidó que quien lo autorizó y lo firmó Ujú. fue el presidente de la cuenta, que en ese tiempo era Ramiro Ruiz Flores. Entonces, evidentemente, la responsabilidad de esa cantidad de dinero es del diputado Ramiro Ruiz Flores. Que se denunció al diputado Rigoberto no lo hace el Sí, responsable. exacto. Ajá. O sea, tú denuncias y la autoridad va a desahogar las investigaciones, va a hacer las indagatorias que correspondan y te dirá si eres el imputado o no. Pero ese tema entonces no ha finalizado, ¿no? Ese asunto no ha finalizado, me parece que para el diputado Rigoberto sí, pero le sigue al diputado Ramiro Ruiz Flores esa investigación. Ajá. Sí, porque él sabe bien que para poder autorizar una prestación de servicios de esa cantidad necesitas la licitación y otro tipo de... Es tan responsable el que lo de- otorga como el que lo administra, ¿no? Así es. En este caso. Diputada, el 6 de junio del año que entra es la elección, lo que quiere decir que ya le queda muy poco, digamos, de actividad estrictamente parlamentaria o legislativa al Congreso. ¿Qué puede esperar el ciudadano ya independientemente de que lo que se resuelva hoy? ¿Qué podría esperar desde el Congreso el ciudadano con miras a un proceso electoral en donde se va a renovar el Congreso? Justamente va a haber elección de nuevos diputados el 6 de junio del año que entra, dentro de 8 meses, 9 meses. Entonces, prácticamente la actividad, digamos, normal del Congreso terminaría en diciembre de este año, dentro de 3, 4 meses, 3 meses y medio. ¿Qué puede Sí. esperar el ciudadano de este Congreso tan accidentado que a final de cuentas pues no termina de resolver sus conflictos internos, ¿no? Mira, pareciera
que ha sido tiempo perdido, pero no lo es porque la lucha ha sido porque se respete el Estado de Derecho, porque se respete la democracia por la que fuimos elegidos y por los que nos encontramos ahorita ejerciendo el cargo de diputados. ¿Qué le queda a la gente? Que de veras ahora sí razonen su voto. Que Creo de que ese es veras el mensaje, ¿no? ahora Por todo lo sí que ha hagan pasado. conciencia de a quienes quieren de representantes en el Congreso del Estado. Que pregunten quién es el candidato, ¿no? ¿Quieres un diputado que te va a hacer leyes? Revisa su perfil, cuando menos que tenga los conocimientos básicos O del una derecho. fuerza política que pueda pasar por encima de ti como ciudadano. Por supuesto, mira, si no hubo respeto entre homólogos, si una servidora no fui respetada por diputados de mayoría, que contra todo, viento y marea, insisten en que tenemos que estar fuera, ¿qué pueden esperar los ciudadanos y las instituciones? Pues, Claro. entonces yo pienso que esto nos lleva y que la lucha de nosotros no sea en vano en cuanto a la oposición, que ellos ya también fueron oposición. Incluso algunos quieren reelegirse, diputada. Sí, qué vergonzoso, pero al final, mira, la pretensión la pueden tener. Que se les colme, quién sabe, ¿no? Que la gente vote por ellos, quién sabe. Entonces, o por todos nosotros, ¿va? ¿A usted le gusta Entonces, mucho la política, diputada? Mira, me gusta como a todos, ¿no? Yo creo que si no me gustara no estuviera aquí. Definitivamente, nada más que también soy nueva en esta dinámica de representar, porque ustedes saben que pues siempre fui asesor jurídico en el partido o analista jurídico, ese es mi trabajo. Y ya estar acá y como ser de las diputadas más jóvenes a mí me lleva una desilusión muy fea. Tiene muchos bemoles la política, diputada. ¿Mande? Tiene muchos bemoles la política. Sí, hombre, entonces cuando yo vi tanto diputado mayor, dije, bueno, pues van a ser las guías, ¿no? Y pues sí ha sido Inocente. Inocente palomita. Pagó Sí el ha sido noviciado, mi guía diputada. para mí, por ejemplo, Pagó el la noviciado, diputada diputada. Anita Beltrán Peralta, es una persona que me ha instruido muchísimo, pero no puedo decir ¿Pero lo qué le puede mismo de aprender usted, otros, por pues? ejemplo, de este señor de... ¿Cómo se llama el diputado de Los Cabos? Que quiere hacer el 6º distrito. Se me fue el nombre. Homero. Homero González. Pues él tiene una carrera Digo, nunca no, en pues, sociología, y el paso. ¿no? Ni el Sí, paso. digo, si usted Sí, muy bueno. llega Hay al que- Congreso no- creyendo que puede ser un buen árbol para aprenderle. Sí. Puta. No. Le preguntaba eso de si le gustaba mucho la política porque finalmente, pues, como dice Jesús, tiene sus bemoles, ¿no? Tiene los lados dulces, los lados agrios y viene un proceso electoral. Y pues como digo, para todos es válida la intención de querer representar a los subcalifornianos, a los paseños, a algún municipio. Y pues no sabemos si a usted le interesa la política o queremos saber si le interesa tanto la política con todos los golpes que hay como para seguir escalando en ese sentido. Qué difícil, ¿verdad? Pues sí, yo creo que todos ahorita tenemos esa aspiración. Si a mí la gente me da la oportunidad, sobre todo pues mi partido y mi partido aliado, el Partido de Acción Nacional y el Partido Humanista, me dan esa confianza porque creo que pues he recibido el apoyo de los partidos que estamos en la candidatura común y que han entendido que no he sido la responsable de esta dinámica, sino al contrario, Sí, claro. que hemos defendido que no se soslaye el marco legal y que no se rían de los ciudadanos porque son al final del día los que ejercen la democracia. Diputada, para algunos la política es como el fútbol, no les deja de apasionar a pesar de las patadas. Así es. Oye, pues ya nos estamos despidiendo, estamos llegando a esta hora de transmisión. No sé si hay algún mensaje, diputada, algo, alguna nota, algo que se nos haya pasado y que quiera agregar en este momento. No, nada más agradecer y que sigan al pendiente. Yo lo dije en una ocasión, esto es público, tiene que seguir siendo público y se va a seguir transparentando cual sea la respuesta que haya por parte de los diputados de Morena y de los tribunales. El por plazo supuesto. vence al rato, es decir, dentro de, ¿qué? 3 horas más o Sí, menos. a las 3 pasaditas, ¿no? Sí, son las 12:10. Hay que estar al pendiente. Me imagino que van a hacer también algún comunicado, alguna transmisión o algo, si pase lo que pase, ¿no? Sí, lo que Me imagino sea que- que resulte se estará comunicando. Ok, perfecto. Vámonos, Jesús, ¿algún comentario Vámonos. final? No, nada más agradecer a la diputada la disposición y la transparencia con la que da sus puntos de vista. La verdad la gente quiere escuchar eso, o sea, sin mucha formalidad, ¿no? Al final de cuentas esa era la Exacto. intención de la entrevista. Muchas gracias. Y una disculpa por el calor, pero ahora sí nos Sí, tocó hombre. sabroso aquí en 12:40. Mira, algo hay que pagar por vivir en el paraíso. Oye, Exacto. nunca vengo, ¿no? Ya que me vine a morir de calor. Y también muchísimas gracias a Lorena Valdés de 612 Noticias. Mi nombre es Giovanni Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Con permiso. Pásala muy bien. Bye.
Está haciendo hambrita. Sí. ¿Sushi o qué? ¿Va? ¿De los Yakimeches banquetes? Órale, ¿pero tienen servicio a domicilio? Sí. ¿Pago con tarjeta? Sí. ¿Hacen charolas? Sí. ¿Qué esperas? Disfruta del mejor sabor para cualquier ocasión especial. Los Yakimeches Banquetes. Te atendemos en el 612-169-7757. Conoce nuestro menú en Facebook, Los Yakimeches Banquetes.